La Asociación Semilleros Argentinos presenta 60 años de la industria semillera. La gente lo simplifica con un acá se da todo. Otros dicen que es el milagro productivo. Nuestro suelo, nuestro clima, nuestra gente, nuestro agro, nuestro país. Pero también es cierto de que antes que el trigo sea pan, antes de que nuestros maíces se conviertan en carne, antes de que el girasol o las hojas sean aceite o inunden los surtidores de combustible, todo empieza con una semilla. Y estas semillas son producidas día a día por la industria semillera argentina que, nucleada en la Asociación Semilleros Argentinos, lleva 60 años trabajando con el objetivo de desarrollar una industria innovadora que mejore la competitividad del sector agrícola dentro de un esquema de agricultura sustentable y preservación del medio ambiente y que genere un sustancial aporte para el crecimiento del país. La semilla es el insumo básico de la agricultura, un punto estratégico para la producción agropecuaria y una pieza fundamental de la industria agroalimentaria y de la economía argentina. Desde la industria semillera impulsamos el uso de tecnologías para mejorar la calidad de las semillas y generamos acciones para contribuir al progreso económico y social del país en pos de una mejor calidad de vida. La Asociación Semilleros Argentinos fue fundada hace 60 años, en 1949. Unos pocos años antes había terminado la Segunda Guerra Mundial y nuestro país era considerado el granero del mundo. Juan Domingo Perón transitaba el último año de su primer quinquenio como presidente. Ese año se sembraron unas 17 millones de hectáreas y se produjeron 14 millones de toneladas de granos, principalmente de maíz y trigo. Desde su creación, la industria semillera trabajó para mejorar la calidad de sus semillas y aumentar la producción agrícola. Fue parte de 3 procesos tecnológicos que permitieron que en estas 6 décadas la producción agrícola argentina se sextuplique: la Revolución Verde, el desarrollo de híbridos y la biotecnología. Trigo, la evolución de la industria semillera. El mundo ha vacilado entre el temor a 2 catástrofes: la explosión demográfica y las bombas nucleares. En esta situación intolerable, con la amenaza del día final pendiente sobre nosotros, el Dr. Borlaug aparece en el escenario del mundo y corta el nudo gordiano, dándonos una esperanza bien fundada, una alternativa de paz y de vida: la Revolución Verde. Con estas palabras concluía la presentación del Nobel de la Paz en el año 1970. Norman Borlaug encontró que los trigos cruzados con la variedad de Nana Norin de Japón permitían aplicar dosis crecientes de fertilizantes y riego sin caerse y duplicar o triplicar los rendimientos. Fue el inicio de la Revolución Verde. En nuestro país se trabajó para incrementar la productividad del germoplasma tradicional argentino mediante cruzamientos con germoplasma mexicano proveniente del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, CIMIT, lo que determinó la difusión de decenas de variedades tanto por el INTA como por empresas privadas y un salto en la productividad del cultivo. Posteriormente, a mediados de los 90, teniendo en cuenta el potencial de rendimiento promedio de los cultivares europeos, cerca de 7.300 kilogramos por hectárea, se comenzaron a ensayar experimentalmente en Argentina centenares de genotipos europeos que dieron lugar a la producción de trigos conocidos como baguette hacia finales de la década pasada. En la actualidad, la producción de semillas apunta a un constante aumento de los rindes, más allá de las características del ambiente en el que habrán de desarrollarse los cultivos. Maíz, la evolución de la industria semillera. Durante varias décadas reinó en nuestras pampas el maíz Flint, conocido como el Colorado Plata, que por mucho tiempo, hasta la mecanización en los años 60, se cosechaba a mano. A mediados de los 60 se dio el segundo salto tecnológico en la producción de semillas con la aparición de los primeros híbridos. Fue un gran salto productivo para el maíz que, de la mano de la mecanización agrícola, aumentó significativamente su siembra hasta un pico en 1970 de 5 millones de hectáreas sembradas. El desarrollo de la industria de los híbridos acentuó la tendencia hacia la producción de maíces semidentados con mayores rendimientos. En la década de los 90 irrumpieron los híbridos simples, que dieron lugar a una etapa de producción de semillas con procesos más intensivos como la cosecha anticipada, el secado con una calidad muy superior.
Se comenzó a priorizar el rendimiento sobre otras variables más puntuales, como resistencia al vuelco, quebrado y mal de río cuarto. Con los híbridos simples y los maíces semidentados comenzó un crecimiento exponencial, gracias a la producción de granos con más almidón y mayor peso final. En esta época, los cambios genéticos estuvieron acompañados por fuertes cambios en las prácticas de manejo. Se adoptó la fertilización de reposición, maximizando el concepto de reponer lo que extrae el cultivo. Asimismo, cambiaron las tecnologías de manejo del suelo, desarrollando primero la mínima labranza hasta que la siembra directa se difundió masivamente. La segunda revolución del maíz vino de la mano del tercer salto tecnológico en la producción de semillas, la biotecnología. En 1998 comenzó la comercialización de los maíces genéticamente modificados, que resolvió una de las principales limitantes para el desarrollo del cultivo, el barrenador del tallo. Hoy, casi el 80% de los maíces sembrados son genéticamente modificados, mientras que las mejoras entre los híbridos dobles y los simples tomaron casi 2 generaciones, con los maíces genéticamente modificados tomó solo 2 años. A ello se sumó el mejor sistema de control de insectos y el control integrado de malezas. Gracias a esta tecnología y a las mejores prácticas de manejo del cultivo, los rendimientos de maíz alcanzaron un récord de más de 80 quintales por hectárea a nivel nacional en la campaña 2006-2007. Y en algunos partidos de la zona núcleo, los rindes promedio han superado con comodidad los 120 quintales por hectárea. Hoy se puede decir que la inversión en tecnología convirtió al maíz en un cultivo muy estable. Girasol, la evolución de la industria semillera. En la campaña en que se creó nuestra asociación se dio el primer récord de siembra de girasol con 1.800.000 hectáreas, superficie que recién fue superada en la campaña 77-78 con 2.200.000 hectáreas. La expansión del cultivo a causa de las guerras mundiales y la consecuente falta de aceite dio origen a la industrialización del grano y el consumo de su aceite en sustitución de otros. En esos años, la industria semillera trabajó para obtener variedades con mejores rendimientos y resistencia a roya, aunque los contenidos de aceite fueron bajos. Iniciada la década del 80, el cultivo experimentó un gran cambio. Las estadísticas muestran un importante aumento de producción por unidad de superficie, especialmente en lo que se refiere a la producción media de aceite, resultado de la adopción de tecnología y una notable mejora del germoplasma comercial. El rinde se duplicó. La Argentina alcanzó a final de la década del 90 una producción de 6.5 millones de toneladas y se constituyó en el primer productor y exportador mundial de aceite, con una participación del 60% del mercado internacional. Soja, la evolución de la industria semillera. Hoy es la vedette de nuestra producción agrícola, pero no siempre fue así. El complejo sojero comenzó a desarrollarse en nuestro país a partir de 1977. Desde entonces, la producción cultivada creció de 1.200.000 a 17 millones de hectáreas y la producción aumentó un 2000%, pasando de 2.500.000 toneladas a casi 50 millones. Sin duda, la incorporación de la biotecnología y la siembra directa propiciaron el incremento de su producción. De su mano se desarrollaron además las industrias de harinas y aceites. En conjunto, el complejo exporta 10 millones de toneladas de soja, 26 millones de toneladas de harinas y 6 millones de toneladas de aceites. La Argentina es primer exportador mundial de aceite y harina de soja. El complejo sojero argentino exporta 8.000 millones de dólares, constituyéndose en el sector más relevante de la economía argentina. No hay duda de que el avance científico continuará, vigorizado por el conocimiento del genoma de la soja y el entendimiento de la funcionalidad de los genes. Sin embargo, las inversiones en investigación en soja no guardan relación con la importancia que el complejo merece, ni sigue el ritmo que este cultivo adoptó en nuestros países vecinos como Brasil y Paraguay. Que la Argentina pueda retomar su nivel competitivo dependerá fuertemente de la resolución del tema de la propiedad intelectual en variedades vegetales. La industria semillera hoy. Hemos recorrido un largo camino. Fuimos un país líder en incorporación de tecnología y vanguardias de producción.
Las tasas de crecimiento de la producción de granos en Argentina para la década del 90 y del 2000 fueron las más altas del mundo, superando a las de Brasil, Estados Unidos, Canadá y el resto de los grandes actores de este negocio. Hoy nuestro país ya logró la producción de casi 100 millones de toneladas de granos, sembrando 30 millones de hectáreas y generando ingresos para el país de alrededor de 35.000 millones de dólares. En estos años, el sector agroindustrial aportó el 44% de los recursos tributarios totales del Estado y es responsable del 36% del empleo formal de la Argentina y de algo más del 60% de las exportaciones. Somos el primer exportador mundial de soja, el segundo exportador de maíz y el primer exportador de aceite de girasol. Si bien desde la creación de la Asociación de Semilleros Argentinos en 1949 la producción agrícola se incrementó 6 veces. Fue en los últimos años que el sector vivió la gran transformación en su sistema productivo, proceso en el cual la industria asumió un papel estratégico, aportando materiales de punta y una permanente innovación. En todos estos años, desde la aparición de las primeras variedades mejoradas, pasando por el desarrollo de híbridos de mayor rendimiento y culminando con la incorporación de cultivos transgénicos, las semillas acompañaron el crecimiento de la competitividad del sector. Solamente los beneficios totales generados por los cultivos transgénicos durante la década 1996-2006 en nuestro país fueron de más de 20.000 millones de dólares, contribuyendo a la generación de casi 1 millón de empleos a nivel nacional. Hoy la industria semillera emplea en forma directa e indirecta a aproximadamente 105.000 personas y sus investigadores, fitomejoradores y biotecnólogos cuentan con la mayor preparación académica y le dan a esta industria un valor agregado que prácticamente no tiene ninguna otra en el país. El valor económico real del mercado nacional de semillas alcanzó en la campaña 2007-2008 a 737 millones de dólares, pero el valor potencial del mercado para esa misma campaña fue de más de 1.500 millones de dólares. La enorme diferencia entre estas dos cifras es producto de una industria sumamente afectada por la ilegalidad y el bajo respeto a la propiedad intelectual. El desafío del futuro. Norman Borlaug planteó el futuro como un reto. Para el año 2050 deberemos duplicar la oferta de alimentos, pero el dato más desafiante es que el 85% del crecimiento de la producción de alimentos deberá provenir de tierras que están actualmente en producción. Sus números son contundentes. Si el mundo quisiera repetir los volúmenes de cosecha del 2000 con la tecnología de 1950, debería incorporar casi 500 millones más de hectáreas de la misma calidad y eso hoy es imposible. De acuerdo al último informe del Banco Mundial, la mitad de la producción mundial se da en menos del 5% de la superficie terrestre. Por eso, la respuesta a los desafíos del futuro está en la tecnología. Soñar con llegar a las 150 millones de toneladas de producción de granos es posible, pero la realidad indica que a esa meta se llega únicamente con investigación, generación de conocimientos, aplicación práctica de tecnologías e innovación. Desde ASA, la Asociación de Semilleros Argentinos, asumimos el compromiso de continuar nuestra labor con el mismo entusiasmo y excelencia con el que trabajamos estos 60 años, sumando cada día mayor fe y esperanza para que nuestras semillas se transformen en más bienestar para los productores, para los argentinos y para todos los habitantes de nuestro querido planeta.